Buenos días. Hoy la parábola es la parábola del Evangelio de Lucas 16, que va del 1 al 13, es acerca del mayordomo astuto, y nos dice así el evangelista. Jesús también contó esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer. Para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo, haré lo siguiente. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Le contestó: le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: he aquí está tu vale. Siéntate enseguida y haz otro solamente por 50. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu vale. Haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos de los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es la palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En el pasaje que acabamos de escuchar, vemos que el evangelista se refiere especialmente acerca de la imposibilidad de servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. La parábola del mayordomo administrador malo cuenta la historia de un encargado que es encargado de derrochar los bienes de su amo. En los tiempos de Jesús era muy común que los ricos propietarios dejaran la administración de sus bienes en manos de mayordomos o administradores. En la historia de hoy le cuentan al propietario que el administrador está abusando de su confianza y robándole. El amo le dice a este mayordomo que quiere que le rinda cuentas y que ya no confía más en él y que no va a poder seguir trabajando en su cargo de administrador. Este mayordomo se pone a pensar y dice: si me quita el trabajo de mayordomo, tengo que ver cuál va a ser mi futuro, porque ya no tengo la fuerza para ir a cavar o hacer trabajos manuales y tampoco puedo ir a mendigar. Dice: tengo que pensar alguna manera para ganarme amigos, cosa que cuando me quede sin trabajo ellos me reciban en su casa. Y el plan es llamar a los deudores del amo y decirles que les va a hacer una reducción de sus deudas y que escriban lo que deben con el descuento que él les ofrece. Así, entre otros, al deudor que debía 100 barriles de aceite y a otro que debía 100 medidas de trigo, le reduce la deuda. Al que debía 100 barriles de aceite le baja la deuda a 50 y al otro de 100 medidas de trigo a 80. La acción del mayordomo tiene el propósito de asegurarse el agradecimiento de los deudores para el futuro. Al leer esto y luego ver la reacción del patrón, uno se extraña que el propietario, en vez de despedir al mayordomo como le había anticipado al comienzo, reconoce su viveza y lo alaba por sus acciones. Uno podría pensar que esta acción del mayordomo es una muestra más del derroche de los recursos de su amo, que resultaría en una pérdida de la ganancia del amo, pero posiblemente el mayordomo cargaba intereses desorbitantes a los deudores como una ganancia personal. Entonces, de esta manera, solamente sacrificaba una parte de su ganancia
que en ese momento para ganarse el agradecimiento de aquellos que le debían. En aquel tiempo, las escrituras en Israel prohibían cargarle intereses a otro israelita por dinero o comestibles prestados. Al quitarle los intereses, el mayordomo también cumplía fielmente con la ley de Dios. Por otro lado, como con lo que les hacía firmar la deuda achicada, al quitarle los intereses, garantizaba que los deudores le pagarían seguramente al propietario de la deuda. El mayordomo no hace nada de esto por fidelidad a su patrón, ni lo hace porque reconoce que estaba actuando mal, abusando de su posición al cargar intereses exorbitantes y generando ganancias indebidas para su bolsillo. Lo hace por conveniencia, para poder seguir manteniendo su trabajo, donde seguir ganando y disfrutando de un trabajo, de una vida privilegiada. Y uno se asombra. El propietario no lo echa y encima de mantenerle el trabajo lo felicita y lo alaba diciéndole que es muy astuto. Por razones de conveniencia económica, por su ganancia inmediata, el propietario deja de lado de que este mayordomo no es confiable. La avaricia, el afán de ganar dinero, riquezas, tanto del mayordomo como la del patrón, se transforma en una idolatría. Se dejan de lado los valores morales, lo que está bien y lo que está mal. El dinero nuevamente se transforma en un elemento de adoración. Las frases acerca de la fidelidad en lo poco o en lo mucho, así como el ser buenos administradores, fieles, administrando las cosas ajenas, nos recuerdan que esos son los valores del reino de Dios. La administración de las finanzas, los bienes propios o de otros que Dios nos ha confiado, debe ser cuidadoso y estar al servicio del bien común, sin olvidar los pobres y los débiles de la sociedad. Compartiendo y distribuyendo con justicia se es fiel a Dios. Dice el texto de hoy que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y esto lamentablemente es algo muy actual, donde vemos como muchos construyen fortunas de maneras injustas. Algunos o muchos están pensando cómo estafarte. Hasta te llaman por teléfono diciendo que tienes un problema en la cuenta de la luz, o te piden tus datos para algo y después te cobran por lo que no recibiste. Esas y muchas otras artimañas. Los hijos de las tinieblas son muy astutos y son amigos del poderoso señor dinero. Los hijos de las tinieblas tratan de alejarte de Dios, y hoy nos estamos refiriendo a la ambición, al dinero, a depositar nuestros planes y esperanzas en algo pasajero. Ellos tratan de que cambiemos nuestros valores, que cambiemos lo importante y lo permanente por lo inmediato, que nos hagamos de amigos que nos acompañan por conveniencia, por lo que tenemos o por lo que pueden aprovecharse de nosotros, y no de aquellos que siempre serán fieles amigos, con quienes podemos confiar en las buenas y en las malas. Jesús nos dice al final que ningún criado puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. El amor al dinero hace que no se respete al amo. El dinero se convierte en un señor y llegará el momento de rechazar a Dios porque es una barrera para nuestras ambiciones y acciones, donde invertiremos todo nuestro tiempo y esfuerzo para conseguir riquezas solo terrenales y de esta manera olvidándonos de las riquezas del cielo. Todos tenemos que ser astutos y listos y poner nuestra energía para vivir tal como el Señor nos manda. No nos dejemos atrapar por la ambición solamente por el dinero, porque vamos a darnos cuenta que el dinero solamente no da felicidad. Si solo tenemos dinero pero no tenemos amor, si Dios no está en nuestras vidas, no nos vamos a dar cuenta de lo vacío y abandonados que estaremos. Amén. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.